Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces han hablado mucha gente y demás, pero hoy vamos a hablar del tema del niño interior y nuestra esencia. Muchas veces podemos hablar que nuestro niño interior, pues lo tenemos ahí, que la verdad no lo sabemos manejar o que muchas veces nos cuesta mucho trabajo como entenderlo, comprenderlo, ¿no? Al final tú tienes un desarrollo que va creciendo y también tiene que ver con las creencias que nosotros tenemos de alguna o de otra forma. Cuando tú tienes tu niño interior significa que son esos recuerdos, esas esencias, esa parte que tienes cuando tuviste tu recuerdo de niño, ¿no? A veces dices, es que no eres un niño interior. Hay mucha gente, en realidad, madura que sí a veces actúa como un niño y demás, pero aquí es importante entender por qué nosotros mismos no podemos comprender hasta nuestro niño interior. Tiene que ver con los procesos que vivimos de alguna u otra, de otra forma, que tiene que ver con tu pasado, tu esencia, tu crecimiento, tu forma, el cómo fuiste educado, cómo lo viviste, de qué forma lo viviste, si fuiste un niño alegre, si no fuiste un niño alegre, si fuiste un niño pues complicado, no complicado. No significa que el niño todo, dices, debes sacar tu niño interior para ser feliz y para estar bien. Acuérdense que la felicidad es relativa, pero cuando tú entiendes como esa esencia de cuando nosotros éramos niños, qué te gustaba, los sabores, los olores, qué te gustaba, a lo mejor qué paletas te gustaban, qué dulces te gustaban, cómo los disfrutabas. Es como esa parte más entender esa esencia, que a lo mejor cuando eras niño no te preocupaban muchas cosas más que la escuela o te preocupaban otras circunstancias, ¿no? Que ahora que somos adultos, pues nos preocupan muchísimas cosas, que la parte económica, que si tienes alguna situación emocional, que si tienes una situación laboral o que si tienes una situación familiar, ¿no? Pero nosotros cuando recordamos, cuando somos esta parte, esa esencia que te hace sentirte bien, que te hace sentirte estable, que te hace sentirte en armonía, y que también tiene que ver con la parte de la autoestima, aunque no crean, sí tiene que ver mucho con la parte de la autoestima, porque muchas veces resulta que también implica que por tu desarrollo que tuviste puedes tener alguna, digamos, algún factor en esta parte de tu autoestima, ¿no? Si algo te dicen, acuérdense que tiene que ver también con las partes de las creencias, cómo manejaste las creencias, cómo te manejaron las creencias desde la parte familiar, desde la parte personal. Entonces, cuando tú tienes también este sentido, este sentimiento, muchas veces no lo entendemos. Y mucha gente podrá decir, es que hay que trabajar el niño interior, tienes que ver tu niño interior. Yo creería más fácil que es como entender tu esencia de tu niño interior, que tiene que ver con tu desarrollo, con tu forma, con tu modo y cómo nosotros nos hemos estado desarrollando en esta parte desde la infancia hasta tu parte madurez. Acuérdate que las creencias tienen que ver desde el desarrollo infantil, ¿no? Desde el vientre de la mamá y vas creciendo con esas circunstancias. Y conforme vas desarrollándote, pues vas teniendo tus creencias personales, creencias limitantes o creencias no limitantes. Pero también tiene que ver cómo lo manejamos. Y a veces nosotros no tenemos esa esencia de disfrutar, por ejemplo, dices, voy a ver una película de caricaturas, ¿no? Una película de Disney o una película que dices, la disfruto, la veo, y no te dicen, ay, es que te gustan puras películas de niños, ¿no? Por decirlo así. Pero cuando vas a una película, la disfrutas, te ríes, la ves, y no porque vayas con tus hijos, sino que vas solo o sola, disfrutas esa esencia, disfrutas ese momento. Por ejemplo, de ir a ver una película al cine, ¿no? Disfrutas ese momento, dices: "Ay, cómo me acuerdo de mi infancia". Y entonces vas desarrollando o va saliendo tu parte de tu esencia, ¿no? Muchas veces no entendemos o no comprendemos o no queremos tener esa esencia de niño, de disfrutar, de hacer y más que nada es la parte de cómo nosotros nos podemos disfrutar, cómo nosotros cualquier cosa que hagas, que lo disfrutes, que lo vivas, que no te preocupen muchas cosas cuando estás haciendo, por ejemplo, un ejercicio que dices, lo voy a disfrutar y no me va a importar todo lo que está alrededor, porque cuando somos niños normalmente si juegas, estás jugando y no te importa lo que pasa en las demás cosas o tu entorno o la situación. Es como esta parte de disfrutar lo que haces, la forma que haces, y lo puedes hacer desde la forma laboral, personal, familiar, en todos los sentidos y en todos los aspectos. A veces nos cuesta mucho trabajo como esta forma o esta manera de poderlo entender, ¿no? Por ahí lo dicen muchos, no, es que si tú manejas tu niño interior, vas a ver que vas a desarrollar. No es tanto eso, sino esta parte de comprenderlo, entenderlo, tener esa esencia, pero ante todo es como tu esencia principal, ¿no? Esa esencia que tú tienes de un desarrollo infantil,
que lo viviste, que lo disfrutaste. Y como les digo, muchas veces hay personas que no disfrutaron su niñez, hay muchas personas que sí, dice: "Yo jugué mucho, me la pasé muy bien, disfruté muchas cosas", y hay otros que no, porque a lo mejor tuvieron complicaciones de alguna otra forma en muchos sentidos. Por eso cuando tú eres adulto, ese desarrollo, esas creencias, esa situación, pues se van manejando en tu parte personal, en tu parte emocional, en tu parte de autoestima, en todo lo que manejamos. Por eso muchas veces, pues, cuando hablamos del tema de escuchar, hablar, que ser una persona de comunicación activa, cómo te comunicas, en la forma como te comunicas, en la forma como lo haces, significa también que hay un desarrollo desde la infancia. Y no es que sea negativo o sea positivo, sino cómo tú lo desarrollas y a veces cuando sacas esa felicidad, que simplemente a lo mejor te estás mojando con alguien y estás riéndote, lo disfrutas, te ríes y no te importa lo demás, ¿no? O que te vas con la bicicleta, dices: "Me voy con la bicicleta con mis hijos", y entonces vas disfrutando también que ellos disfruten, ¿no? Con la parte infantil y con la parte madurez. Pero muchas veces nosotros no entendemos qué sucede, no entendemos qué pasa, ¿no? Cuando nosotros encontramos esa esencia, acuérdense que todos tenemos esa esencia principal y tu esencia tiene que ver con la esencia de todo lo que tienes desde tus creencias, desde tu desarrollo, lo que tienes, lo que creas, en lo que eres, ¿no? Cuando tú tienes esa esencia armoniosa o esa esencia que no es tan armoniosa o esa esencia que es como, digamos, dual, ¿no? Acuérdense que todos somos duales, positivo y negativo. Cuando encuentras esa esencia de estar bien, de poder manejarlo, de poderlo hacer, las cosas pueden ayudarte en muchos otros sentidos. A veces nos cuesta mucho trabajo como entenderlo, como comprenderlo, como hacerlo, pero es importante que tú te veas a ti, ¿no? Esa parte de entenderte y esa esencia que puedes tener. No que no te importe todo lo demás, sino como esa esencia de disfrutar. Cuando tú disfrutas tu trabajo, cuando disfrutas tus cosas que haces, ir al cine, ir a comer, pues disfrutas ese momento de estar solo, dices: "Ay, ahora sí me comí exquisito". Si quieres comerte una pizza, dices: "Me comí esta pizza, la disfruté mucho", y entonces cuando empieza esa esencia, entonces a lo mejor dices, esos recuerdos cuando tenías niño cuando eras niño, esos recuerdos cuando comías, esos recuerdos que te hicieran ver como la felicidad de estar bien, de estar alegre, y todos tenemos esa parte, ¿no? No es que a veces no entiendas o no comprendas, sino es cómo lo puedes manejar y de qué manera lo puedes manejar. Entonces, toda tu esencia interior o tu niño interior es esa parte de lo que has vivido desde tu infancia, ¿no? Porque tienes acuérdense que todos tenemos un pasado, un desarrollo, y ese pasado y ese desarrollo te hace ser la persona que eres, que puedes tomar buenas decisiones, que puedes tomar malas decisiones, que puedes equivocarte o no equivocarte. Y es cuando tienes esta la autoaceptación de ver cómo haces las cosas, cómo las reconoces y de qué forma lo puedes lograr o de qué forma la puedes hacer. Cuando nosotros no tenemos esta parte del autorreconocimiento o esta parte de hacer ciertas cosas, pues nos cuesta mucho trabajo, la verdad, ¿no? Porque cuando ya somos las personas adultas o maduras, bueno, algunos están maduros y otros no, pero cuando somos como una persona adulta, a veces pensamos en unas cosas, vemos las cosas, cómo lo sentimos, cómo lo desarrollamos y muchas veces dejamos esa esencia de disfrutar, de vivir, de estar, de vivir ese momento, esa situación. Siempre estás pensando en un futuro que va a pasar, si él hubiera, o en un pasado, o estás pensando en otras cosas, pero no estás disfrutando este momento. Es como disfrutar el aquí y el ahora, ¿no? Cómo lo vives, si quieres irte a comer, disfruto esa comida, si te quieres comer algo que te guste, disfrútalo, ¿no? Dices, ay, es que disfruto esta comida y es esa parte, tener esa esencia. Y no es que todos te digan: "Ah, es que tienes que saber tu niño interior, cómo lo desarrollas", sino es cómo viviste ese momento de disfrutar en lo positivo, que te divertías, que las cosas las gozabas, que no te preocupabas de muchas cosas, porque es eso. Cuando eres niño no te preocupas por ciertas cosas, ¿no? Nomás te preocupas por estudiar, pero no te preocupas si pasa algo, si tienes dinero, no te disfrutas tus momentos, disfrutas tus partes importantes de lo que hiciste, si jugaste, si fuiste, si te echaste carreritas con tus amigos, el cómo disfrutabas con tus amigos, el cómo disfrutabas con tu familia. Y es esa parte, porque les comento, cuando tú tienes ese desarrollo, pues te haces ser la persona que eres en este momento, independientemente de todos tus procesos. Pero es esta parte de entender, comprender, y hay muchas personas que prefieren
vivir a lo mejor en ese proceso que no fue muy positivo y que solamente quieren vivir esa parte negativa, sino cuando tú entiendes el que viviste, cómo lo desarrollas, por eso encontrar esa esencia es muy importante para que también en esta parte actual, que estás maduro, que es una persona adulta, pues te vayas desarrollando, viendo y disfrutando cosas positivas y cosas negativas. Es decir, ¿cómo voy a disfrutar cosas negativas? Sino es cómo entender y comprender lo que te está pasando para que entonces puedas madurar en otras situaciones. A veces los niños, por ejemplo, ven las cosas muy simples. Tú le puedes preguntar, ay, pues es esto, ¿no? Y a veces nosotros como adultos lo vemos más difícil, lo vemos más complicado y entonces piensas si es bueno, piensas si es malo, piensas si las cosas se dan, piensas si las cosas no se dan y piensas si las cosas pueden fluir o no fluir. Y cuando eres niño, en realidad, como que las cosas las ves simple, como que las cosas no las ves tan complicadas, como que las cosas no las ves tan como difíciles y a veces puede ser muy simple. Y es eso, cuando tienes esa esencia, es encontrar esa simplicidad. Decir: "Ay, pues las cosas pueden ser de esta forma", y no complicarte en el si hubiera, o pensar en un futuro, y sí, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado? Y que si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Si tú tomaste una decisión buena, si no tomaste una decisión mala, a veces dices, un niño puede ser maduro en muchas circunstancias, en muchas situaciones, y eso te hace sentir mejor persona. Pero a veces las cosas o las circunstancias de cada quien, pues hace ver lo que eres actual. Acuérdense que toda tu vida, desde que naces hasta la vida que tienes actualmente, te hace ese sentido. Te hace ser la persona que eres, el desarrollo que eres, cómo estás creciendo en las creencias positivas y negativas, o limitantes o no limitantes, ¿no? De tus creencias, desde tu pensamiento, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Entonces, es importante entender esta parte de que el niño interior es encontrar más que nada la esencia que lo vivías antes, ¿no? Que no te preocupabas, que no estabas como muy complicado, que a lo mejor las cosas las veías más simple y sin tantas complicaciones, ¿no? Y que si había pasado algo, que a lo mejor era, pues no me dieron un chocolate y a lo mejor sufrías por ese chocolate, ¿no? No sufrías por otras cosas, ¿no? Que cuando ya somos adultos, pues obviamente sufres por muchas cosas, por muchas circunstancias, a lo mejor tienes procesos ahí complicados o procesos un poco complejos. Cada persona es distinta, esa es una realidad. Acuérdense que todos podemos vivir lo mismo, pero siempre se los he dicho, tu dolor no es mi dolor, aunque hayamos vivido el mismo proceso. Entonces, pues las cosas pueden ser muy simples, las cosas pueden ser buenas, las cosas pueden ser como en muchos factores muy factibles hacer las cosas que quieres hacer, ¿no? Entonces, si hay cosas importantes, si hay cosas que tienes que hacer, si hay cosas que puedes lograr, pues las cosas se pueden hacer de una manera u de otra manera, ¿no? Cuando no es así, pues estamos pensando en la actualidad, es como a quién molestamos, a quién perjudicamos, a quién, ¿no? Si tú no puedes, pues no vas a poder porque yo permito que no lo puedas hacer. Y cuando eres un niño, pues eres como compartido, que cuando somos adultos no lo compartimos, esa es la realidad también, ¿no? Que antes podías compartir, ay, pues un chocolate, un dulce o algo que te llevabas a la escuela y que lo podías compartir. Digo, hay de niños a niños también, ¿verdad? Pero normalmente eso sucede. Y cuando somos adultos, pues estamos preocupados más a quién estás molestando, por qué lo molestas, por qué haces esto, porque es una persona que no puede ser igual que yo, no puede tener el mismo éxito que yo, o no permito que tengan, ¿no? Entonces es esa parte de encontrar esa esencia de ser como más armónicos, más simples, sin complicarte tanto, porque a veces yo siempre he dicho, la gente es muy complicada y nos complicamos más de lo que tenemos que complicarnos, cuando las cosas pueden ser fáciles y las cosas pueden ser sencillas. Entonces, el ser humano por naturaleza es muy complicado y es muy complejo, por naturaleza. Pero cuando vemos esta parte de esa esencia de tu niño interior, digamos así, pues no te estás complicando tanto, ¿no? Las ves más simple, las ves más ecuánimes, digamos así, o las ves más, ¿cómo decirte? Ay, pues es simple el hecho que antes tú compartías un chocolate y ahora pues las ves las cosas más simples, ¿no? Y no es que digas, ay, no, es que mucha gente es feliz porque se ríe de todo. No es que se ríe de todo, sino que a veces hay gente más simple y hay otras personas más simples. Acuérdense que nadie es igual a nadie, ni que todos somos individuales y que somos únicos seres humanos. Tú eres único, tú tienes tu característica y no vas a tener la característica de los demás. Que todos tenemos las emociones, que todos tenemos ciertas partes físicas y demás, pero al final de cuentas tus emociones son muy importantes cómo lo vives, cómo lo desarrollas. Entonces, a veces nos cuesta mucho trabajo como entenderlo, como comprenderlo, como
ver las cosas como simples, ¿no? Porque siempre estamos pensando, él hubiera, y si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si yo me equivoqué, si no me equivoqué, pero la otra persona tiene la culpa y entonces las cosas pueden suceder así, las cosas pueden suceder acá. Si no es así, las cosas no pueden ser. Entonces, es muy importante que tú entiendas y comprendas las cosas que pueden darse, ¿no? Si no, te cuesta mucho más trabajo, mucho más cosas que pueden hacer. Y entonces, pues en muchas situaciones se puede dar, ¿no? Hay que entender y comprender cómo tú te puedes desarrollar en muchos factores emocionales también, ¿no? En tu desarrollo personal, ¿no? Porque dices, bueno, es que a veces las cosas las veo muy complicadas. La verdad es que somos muy complicados, como les digo, los seres humanos somos muy complicados. Y a veces cuando eres un niño o tienes esa esencia, las cosas las ves más simples. Por eso es como encontrar esa esencia de decir, ¿cómo lo veo? A ver, si yo lo veo de otro punto de vista, ¿no? Si lo veo con esa esencia, ¿cómo lo vería más simple, no? O más ecuánime, o más factible, o menos complicado. Porque acuérdense, cuando somos niños somos menos complicados. A veces cuando no somos tan niños, pues los vemos más difíciles. Y siempre estamos pensando en el hubiera y pensando en otras cosas. Una de las cosas que el arcángel que te puede ayudar en esta esencia, en este desarrollo, o en esta parte de encontrarte a ti, es como el arcángel Chamuel, que es como esta parte de armonía, de esa esencia, de encontrarte, y él te dice, si tú encuentras tu esencia personal, encontrarás tu esencia de niño. Entonces tú te podrás desarrollar de mejor manera. Lo que piensas será más simple, no será tan complicado. Las cosas pueden ser mucho más sencillas y menos complicadas. Si tú ves esa esencia para tu desarrollo, tu pensamiento y lo que generas, vas a fluir de mejor manera y vas a estar mucho mejor en todos los sentidos. Y es lo que te dice, muchas veces es encontrar como esa esencia simple y que no te complique la vida a veces, ¿no? O no te complique una decisión, o no te complique una frustración, o no te complique alguna situación. Porque acuérdense que cuando somos niños las cosas las vemos simples, las cosas las vemos más tranquilas, las cosas las vemos como menos complicadas que cuando somos adultos, porque nos complicamos con todo. Acuérdense que somos muy complicados, a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlo, comprenderlo y hacerlo. Entonces, cuando eres como esta parte, encuentras esa esencia, pues va a ser como más factible, como más sencillo, como menos complicado, ¿no? Y tal vez me dirás, ¿y cómo puedo encontrar mi esencia de niño? ¿Cómo puedo encontrar mi niño interior? ¿Cómo puedo encontrar, pues, el sentirme bien, incluso en sentirme tranquilo o tranquila, ser feliz, ¿no? Porque acuérdense que la felicidad es relativa, pero en ese momento, pues, disfrutar una película o disfrutar una comida y esta parte de disfrutar eso que estás haciendo, que muchas veces nos cuesta mucho trabajo, la verdad, ¿no? Una de las cosas que podemos hacer es un ejercicio muy simple. Cuando estés relajado en tu casa, en tu cama, es como visualizarte como eras de niño, ¿no? No es que le digas, ¿qué le dirías a un niño? ¿O qué le dirías a tu niño interior? ¿O qué le dirías a tu niño o tu niña? ¿Qué pensaría en este tiempo? ¿Qué le dirías en ese momento, no? Y no es por ahí, sino es, a ver, si te visualizas como en esa parte cuando eras niño, decir, es encontrar mi esencia, encontrar lo que soy, encontrar lo que tengo para que en este tiempo de mi madurez sea más factible, sea menos complicado y las cosas se puedan dar y sean mucho más simple y no tan complejo con todo lo que hago. Entonces, es como esta parte de visualizarte muchas veces cuando eras niño y decir, yo aprendí cosas de niño que me hicieron mi desarrollo, pero encontrar la esencia positiva, no la negativa, sino la positiva de estar tranquilo, de estar bien, que las cosas las ves simple o las cosas no las ves tan complicadas o las cosas no las ves tan complejas, ¿no? Tú le puedes preguntar a un niño y te puede responder. Hay muchos niños muy inteligentes, hay otros niños que no son tan inteligentes, pero hay niños que pues disfrutan lo que son, ¿no? Como ven que hay niños muy hiperactivos, hay niños que no son muy hiperactivos, hay niños que son más relajados, hay niños que son más tranquilos, y eso te hace ser como esa parte, como ese sentido, como esa situación, ¿no? Y cuando somos adultos es mucho más factible que lo podamos hacer, si no nos cuesta mucho trabajo cómo poderlo hacer. Entonces, es muy importante que veas esta parte, ¿no? Y muchas veces nos cuesta mucho trabajo. Les voy a decir por qué nos cuesta mucho trabajo como encontrar esa esencia, porque estamos en un proceso de no hacerlo, no corresponde, no quiero, me duele,
porque hay muchas personas que les comento que vivieron ciertas situaciones complicadas de niños, y hay otros que no tanto, y hay otros que es más complicado. Pero cuando encuentras tu esencia así de felicidad, de estar tranquilo, estar en armonía, que a veces no te importaba jugar y estar feliz, que si jugabas con tus muñecas, si jugabas con tus coches, que si jugabas con algo, en ese momento lo disfrutabas. Y muchas veces en la actualidad, a veces no disfrutamos momentos de nada, por la actividad, por lo que tú quieras, por lo que tú quieras, tengas y demás. Muchas veces no disfrutamos las cosas que tenemos. Y es eso, la esencia es disfrutar tus momentos, tu esencia, el cómo vives, el cómo estás. Acuérdense que una de las cosas que siempre les he dicho, hoy estás y mañana quién sabe, o en 5 minutos quién sabe. Y estás preocupado por muchas otras cosas, ¿no? Que porque si debes dinero, que porque no tienes esta parte, que no llega, que si el trabajo, si lo personal, lo familiar. Y a veces no nos desconectamos, esa es la verdad. Y estamos pensando en otras cosas y el no desconectarte no ayuda tanto. Entonces, a veces hay momentos que te tienes que desconectar. Lo puedes hacer también. Desconectarte un poquito es estando en el sol, que ya saben que yo los mando al sol, en un momento tranquilo, en la calle, como quieran, en el parque, lo que ustedes quieran, y decir: "Encuentro mi esencia de mi infancia, encuentro lo que soy, encuentro lo que tengo, encuentro mi felicidad para estar bien", y no complicarme más de lo que me tengo que complicar. Y lo pueden decir tranquilos, relajados, el momento que ustedes quieran, cuando ustedes quieran, y créanme, se los seguro que las cosas van a ser mucho mejor, van a fluir mejor, van a ser más tranquilos, van a encontrar como esa tranquilidad que necesitan, sin tanto estrés, y tanta complicación, ¿no? Van a encontrar como su autoesencia, digámoslo así, pero de esa parte de infancia, ¿no? Disfrutar, vivir el momento, alegrarte, reírte, porque mucha gente no se ríe, ¿no? Entonces, reírte de cualquier cosa, eso también te ayuda a desestresarte, la verdad. Cuando tú disfrutas, también eso te ayuda a desestresarte, te ayuda a minimizar muchas cosas de salud, ¿no? De que lo disfrutas, lo vives y en ese momento, pues estás bien, ¿no? Si no te va a costar mucho más trabajo. Y siempre estamos pensando, como les digo, en cosas complicadas, en que las cosas no funcionan, en que pues, si traes algún proceso depresivo, si traes alguna situación emocional, pues es más complejo. Pero si tú ves esa esencia, pues a lo mejor esa parte que te sientes en este momento un poco triste, digamos que como niño, si cambias y haces y demás, te vas a encontrar como un poco más alegre y más estable, digamos así, ¿no? Y disfrutando el momento. Acuérdense que nosotros tenemos que vivir el momento, el aquí y el ahora, porque el mañana, quién sabe qué pase. Y si estás, disfruta este momento, vive este momento, alégrate de este momento. Entonces, encuentra tu esencia interior, de tu niño interior, de la felicidad, de estar bien, estar en armonía, que las cosas las disfrutes, que las vivas, que comas rico, que las cosas sean buenas, ¿no? No aquella parte negativa, sino esa parte positiva de poder hacer las cosas que tú quieres hacer. Disfrutar esos momentos para que las cosas puedan estar mucho mejor contigo. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.